Bien, buenos días chicos. Este día vamos a trabajar con la operacionalización de las variables. Esta temática es bien importante porque pues, en todo proceso metodológico de investigación es importante conocer cuál es la operacionalización de las variables, ya que esto nos ayuda a tener una gran claridad del tema con respecto a todos los elementos que tienen relación con el problema de investigación y sobre todo al desarrollo de algo bien importante como es el desarrollo de la creación de los instrumentos para obtener los resultados. Entonces, sí, a partir de ahí es que esto resulta de gran importancia. Eh, con respecto a esto, podemos decir de que el proceso que se sigue a la hora de hacer una operativización de variables se busca con el objetivo de conocer aquellos aspectos que me van a dar los indicadores, los índices, subíndices, para llegar a los ítems, mientras que estas pueden ser concretas. Estos indicadores pues, son muy importantes porque de allí es donde voy a obtener los insumos para redactar las preguntas. Hay instrumentos que ya son validados y otros pues, que se tienen que ir construyendo en el camino. También es bien importante porque si un investigador no hace esta operativización de las variables, no le permite tener esa claridad para el desarrollo de su investigación. Es decir, que es bien importante porque acá es donde yo voy a entender cómo las variables se las voy a dividir, es decir, de aquello complejo y abstracto lo voy a hacer bien mínimo y me va a ayudar mucho para tener claridad a la hora de poderlo desarrollar. A medida que esto se va adentrando bastante en el desarrollo de las hipótesis. Ya una vez las tengo bien determinadas, pues empiezo a determinar la operativización de las variables. Pero realmente, ¿qué es una operativización de variables? Pues bueno, la literatura describe que es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables y estas que se van a hacer los componentes del problema en la investigación van a partir desde lo general a lo más específico. Es decir, que estas variables se van a ir dividiendo. Si son así demasiado complejas, se van a ir operativizando en dimensiones, en áreas, en aspectos o en indicadores que ya como decía anteriormente, en índices o ítems hasta llegar a lo más concreto de la investigación, que es lo que me va a dar ya todo el insumo para poder determinar los resultados de mi investigación y de esa forma construir un instrumento con bastante confiabilidad y con bastante consistencia para que pueda darme lo que estoy buscando. ¿Cuál es el objetivo de la operativización de las variables? Bueno, primero es crear desde esos conceptos abstractos, convertirlos a una evidencia empírica, es decir, aquello que puedo tocar, o aquello que puedo palpar, o aquello que puedo percibir completamente, ¿verdad? A través de los sentidos, y puedo decir, bueno, esto es más grande que este, o este es más chico que este es de un color, este es de otro color, es decir, algo que eso puedo ver y lo puedo palpar, ¿verdad? Lo puedo percibir, aunque sea abstracto. Y luego llevar hasta la parte de la medición de un instrumento. Entonces, como ejemplo podemos tener desde lo abstracto, podemos decir el estrés. Todo el mundo habla del estrés, pero nadie lo ha visto, cómo es y a dónde está, pero lo siento y ya hay un cuerpo teórico que le da fundamento. Entonces, cuando se transforma en evidencia empírica, ya decimos, bueno, este anda bien estresado. ¿Por qué? Porque se le mira, por ejemplo, que tiene unas contracturas y tiene demasiadas tensiones, ¿verdad? En el cuello cuando se palpa, porque se le observa con ansiedad y con angustia, con una agonía. Entonces, ya pues está demasiado estresado. También puede llegar a tener un nerviosismo y alteraciones del carácter, siempre anda pesimista, siempre anda en algunas cuestiones también, alteraciones del sueño, no se puede dormir bien y de repente puede ser que somaticen, ¿verdad? Es decir, se van creando enfermedades que van a estar nada más en su mente, pero van a afectar directamente a todo su organismo. ¿Y cómo puedo medir yo eso? Ya cuando ya lo bajo de ese nivel abstracto, de esa evidencia empírica que me dice qué es lo que puedo observar, y hay test, por ejemplo, estandarizados como el índice de reactividad del estrés o el test del estrés laboral,
un instrumento diseñado, por ejemplo, en este caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así, pues instrumentos pueden haber muchos, ¿verdad? Esto nada más pongo yo estos dos como ejemplo por el momento. ¿Cuál es la importancia de la operacionalización de las variables? Bueno, primero, las variables, cuando se hace una buena operación, me va a dar una confiabilidad bastante grande. Entonces, eh, todo cuerpo investigador va a entender eso y va a poder darle una confianza. Por decir, bueno, de esta forma es como se ha operativizado y así es como se entienden esta variable hasta llegar a las preguntas o a los ítems. También va a tener validez. ¿Por qué? Porque obviamente al tener un elemento bien desarrollado y bien analizado y bien estructurado, entonces me va a dar una validez bastante grande para no poderme desviar tampoco el tema. Y eso va a llegar a la precisión, es decir, que va a ser muy falible o muy infalible para la hora de poder ir a tener los resultados que se esperan y mis conclusiones van a tener una gran consistencia a la hora de poderlo trabajar, porque eso va a permitir que yo no me desvíe del tema o que de repente pueda tener. Esto sucede cuando hay investigadores principiantes en algunas ocasiones y bueno, entonces es bien importante poder tener ese elemento para poder no caer en esa desviación que puede hacer, ¿verdad? Entonces esa ventaja de comunicar con exactitud los resultados, lo que me va a dar ese elemento. En síntesis, podemos decir que la operativización de las variables, pues obviamente es un proceso y ese proceso va a depender igual del diseño que sea, ¿verdad? Porque también puede ser un diseño que sea cualitativo o cuantitativo, entonces hay que hacer, ya allí van a ser categorías, no van a ser variables. Y el proceso donde se explica la definición, ya decía yo, de las categorías o las variables, y también me determina el tipo de valores y cálculos que voy a realizar cuando ya vaya a ir finalizando mi investigación, mi estudio. Entonces, para un recurso didáctico, vamos a trabajar con una tabla desde la A a la J. Esta es una propuesta de un autor que se llama Sergio Carrasco, ¿verdad? Que tiene un material que se llama La metodología de la investigación científicas, pautas metodológicas, pues es de la editorial San Marcos de Lima, Perú. Entonces es el material que estamos utilizando, a partir de ahí estamos trabajando con esta propuesta. Entonces dice Carrasco de que podemos trabajar una operativización de las variables desde la A a la J, por ejemplo, en esta tabla. Primero definiendo qué es una variable, cuál es el tipo de variable, ya lo vamos a ver más adelante, la definición operativa, categorización o dimensiones, definición de esas categorías, los indicadores, el nivel de medición, la unidad de medida, el índice y el valor. Entonces, todo esto me va a hacer la operativización de la variable de una forma, como ya lo mirábamos en la vez anterior, bastante eficiente, ¿verdad? Con una gran precisión y que va a ser y bastante aceptada por la comunidad científica en el caso que se va a hacer. Bueno, primero en la parte A, como mirábamos en la tabla, que es una variable. Decimos que una variable es una característica observable que se va a medir. Es decir, todos tenemos variables. Por ejemplo, el color de ojos es una variable poco cualitativa y que pues varía el color de los ojos, unos los tienen verdes, otros tienen color azul, negro, color marrón, no sé qué otros colores pueden haber, ¿verdad? A veces andan rojos por enfermedad, pero eso pues, no cuentan. Entonces, pero sí hay diferentes colores. Es una variable, es algo que puedo observar, el tipo de sangre, la altura de unas personas, y los ingresos económicos, la intención de seguir estudiando. Entonces, todo eso que hay diversidad es una variable. Para aproximarnos al término, podemos entender la variable de diferentes formas. Por ejemplo, también se puede entender que es una forma, una propiedad, un atributo que puede darse en ciertos sujetos o fenómenos también, y así también con el menor o mayor grado que representen en lo mismo. Por lo tanto, es susceptible de medición. Además de ello, también podemos decir que el término variable su misma palabra ya lo determina, es algo que me permite observar rangos de variación. Por otro lado, también se considera que es un conjunto de valores que constituye una clasificación, ¿verdad? Y esa clasificación me va a poder dar y observar diferentes elementos entre cada uno de los, en este caso, de las muestras o las poblaciones a estudiar.
También debe traducirse como en el nivel conceptual, de lo abstracto al nivel operativo, al concreto. Dicho de otra forma, esta debe ser observable y medible, es decir, debe de cumplir esa función. Se deriva también de la unidad de análisis y estas están contenidas en las hipótesis y en el título del estudio. Entonces eso es bien importante porque esas variables que aparecen en el título y en las hipótesis me deben dar la pauta para poderlo trabajar, ¿verdad? Y de esa forma ir trabajando. Pues ya una vez tenemos eso, ya vamos a la parte 2, a la B, que es el qué tipo de variables hay. Bueno, los tipos de variables en referencia a los conceptos de clasificación de estas pueden ser de distintos orden. Veamos a continuación. Según el nivel de medición, pues ya esto lo hemos visto en las clases anteriores, chicos. Se van a recordar nominales, ordinales, de intervalo y de razón, ¿verdad? Bueno, se explicará en el literal H de todas formas, ¿verdad? En el numeral H más adelante. También, entonces, ¿por qué? Porque cada una de estas según el nivel de medición. No todas se miden de la misma forma, entonces ustedes se recuerdan ya el ejercicio que hacíamos en la clase de hace unas 3 semanas atrás, entonces ahí miramos eso. Según el tipo de estudio también. Esto es importante porque según el tipo de estudio, estas van a estar en diferentes cuestiones. Las variables, por ejemplo, en algún momento van a dividirse, ya ustedes también lo conocen eso, variables independientes y dependientes, es decir, de causa y efecto. Y eso es algo que debe estar siempre presente ahí en ustedes para que lo puedan manejar, ¿verdad? Entonces, el tipo de variables es importante porque son denominadas igual, ¿verdad? Las independientes son aquellas que ejercen un efecto sobre la otra y las dependientes son aquellas que surgen el efecto como por ejemplo de la dependiente. Imagínense ustedes, por ejemplo, si tienen un estudio donde van a tratar de ver qué tanto influye la alimentación y el aumento de peso de una persona, entonces estoy viendo que alimentación sería la variable dependiente y aumento de peso sería la dependiente, ¿verdad? Podemos ver una relación que a mayor consumo de alimentos, mayor nivel calórico y por lo tanto mayor aumento de peso. Entonces sería como la relación de causa y efecto. También según el origen de la variable, también es importante ver eso porque el investigador la crea, la puede crear y las puede diseñar, también puede atribuirle elementos preexistentes y estas pueden estar establecidas, es decir, yo la puedo crear o puede ser que ya tenga una variable que ya sea estudiada por otros teóricos y entonces ya la puedo incorporar. Según el número de valores que esta representa. De repente puede ser continua, ¿verdad? Porque representa valores de manera próxima y admite fraccionamiento. Hay variables que se les conocen como continuas y estas porque pueden aceptar valores fraccionados, ¿verdad? El fraccionamiento, es decir, por ejemplo, la altura que alguien mide 5.4 pies, por ejemplo, un 1.74.5 centímetros, así. Entonces, esa puede tener. Y también hay algunas que no son de este tipo, sino que se les conoce como discretas y estas no admiten fracciones, ¿verdad? Por ejemplo, la variable sexo es una variable pues, que es de este tipo, porque no admite eso, ¿verdad? Es nada más la raza, el número de hijos también, ¿verdad? ¿Verdad? Tengo 4 hijos, no tengo 4 hijos y medio, entonces es algo que no es fraccionado, o el número de nacimientos de niños también, ¿verdad? Es algo que no acepta en esa vía, ¿verdad? Entonces, y en ese aspecto también podemos entender que existen variables que van a ser dicotómicas, y estas que solo tienen dos opciones de respuesta, y también están las policotómicas, que es así, tienen más opciones de respuesta, por ejemplo, nacionalidad de la nacionalidad pues puede ser una policotómica, ¿verdad? Yo tengo una nacionalidad de un grupo de personas que asistan a un seminario, pueden haber ahí hondureños, guatemaltecos, mexicanos, italianos, estadounidenses, es decir, hay una gran cantidad. Pero, por ejemplo, una variable dicotómica de sexo, que solamente es mujer y hombre, en ese aspecto, solamente tiene dos opciones. Además de eso, también según el control de la variable, eh, puede ser que tenga un efecto uno sobre la otra, es decir, a nivel
En este caso, según el control, puede ser que sea una variable que yo la esté manipulando, pues una variable más experimental, y en este caso se le denomina una variable de control o controlado o controlada, cuando el diseño, pues obviamente, es de esa forma. Y entonces ahí también tenemos ese otro tipo de variables. Bueno, veamos aquí la operacionalización de las variables con respecto a la definición operativa. La definición operativa, pues obviamente eh, está relacionada y explica cómo se define conceptualmente esta variable. La definición operativa es básicamente equivale a ser lo que sería mesurable a través de la corrección del significado. Es decir, qué es lo que realmente, cómo vamos a entenderla a partir de ese elemento. Entonces, en esta cuestión es importante porque puede emitirse cuando se define, la definición es obvia y compartida, ¿verdad? Entonces, la definición operativa es cómo voy a entender esa variable, es el concepto que yo le voy a dar a esa variable. También aparecen yo luego las categorías o las dimensiones, que en este caso son las diferentes manifestaciones de las variables. Veamos acá, por ejemplo, cuando el concepto tiene varias dimensiones o se clasifica en diferentes categorías, estas deben ser específicas en el estudio. Ajá, porque si no, pues voy a entenderlo de otra forma. Entonces, por ejemplo, aquí está la variable recursos, pero, por ejemplo, ¿qué tipos de recursos hay? Pueden ser recursos técnicos, recursos financieros, recursos ambientales, recursos humanos, y entonces esas dimensiones son las que voy a tomar. Entonces, ¿de cuál dimensiones del recurso estoy hablando, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacer esa categoría o esa categorización o dimensionación para que así pueda tener bien claro de qué estoy hablando. Luego hablamos de la definición de esa categoría, ¿verdad? Desde cada una de las dimensiones o categorías se clasifican desde ser definidas conceptualmente y etimológicamente, es decir, desde dónde se originan. Eh, por ejemplo, aquí tenemos este término aeróbico. Aeróbico, pues obviamente tiene dos acepciones, por ejemplo, según la Real Academia de la Lengua Española, es el adjetivo que se utiliza en las ciencias biológicas es perteneciente a lo relativo al aerobismo, a los organismos aerobios, es decir, los ambientes aeróbicos, es decir, aquellos microorganismos que andan por el aire y que pueden contaminar en ese aspecto a cualquier persona que ande por ahí, ¿verdad? Con un estornudo, así como estamos ahorita en esta pandemia. También el adjetivo también que se utiliza en el área del deporte que produce, el caso de aeróbico es que se produce un movimiento con la utilización de oxígeno libre, ¿verdad? El ejercicio aeróbico, por ejemplo, de ahí viene el término aeróbics. Entonces, vean de que esa definición es bien importante, porque si yo no tengo clara esa definición de esa categoría, entonces no voy a poder trabajarla. Puedo yo que utilice esta, y si le escucho a usted aeróbico, si es alguien de las ciencias biológicas, va a entender, bueno, que se va refiriendo a un microorganismo, que si lo escucha desde el área del deporte, va a entender que es el ejercicio que se hace con disposición de oxígeno libre. Entonces, es bien importante que eso se pueda tener bien claro. Luego que tenemos la categorización o la definición de las categorías, ya vamos a hablar acerca de los indicadores. El indicador es la señal que permite identificar las características de las variables. Es decir, es lo que me indica ese nivel o esa cantidad o ese elemento. Por ejemplo, tenemos acá que se dan con respecto a puntos de referencia, o sea, son señales comparativas que con respecto a contextos o a sí mismas me pueden dar un número. Son también expresiones matemáticas que se nutren de la estadística, la epidemiología, la economía o cualquier otro indicador que me pueda dar una cuantificación numérica. El indicador tiene por función básicamente señalar cómo medir cada uno de estos factores de rangos de cada una de esas variables. Se expresan en razones, en proporciones, en tasas, en índices, ¿verdad? Si es que lo amerita, en algunos casos no hay necesidad de eso, sino que hay otros valores, pero sí es importante poder trabajar esas proporciones. También permite hacer medible la variable, es decir, cuánto pesa, cuánto salta, cuánto mide, y a eso me permite tener
un elemento que me va a indicar cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, de indicadores tenemos el dólar, por ejemplo, la moneda, ¿verdad? De un país estadounidense, un kilo de café, una onza de plata. Entonces, que son indicadores económicos, es decir, porque generan dinero. Los indicadores de pobreza, por ejemplo, las migraciones, los desplazamientos forzados internos, eh, y los asentamientos humanos también, ¿verdad? O es decir, los campamentos o las champas, como le dicen acá en El Salvador también. Indicadores de calidad de vida, de tasa de fecundidad, ¿verdad? Que tantos hijos, pues, entonces la esperanza de vida en una región, la natalidad, que tantos niños nacen y la mortalidad también, ¿verdad? Que son indicadores de, de calidad de vida. Indicadores de desarrollo, tenemos el Producto Interno Bruto, ¿verdad? De un país, la inflación de las tasas, la inflación es algo que tanto cuesta, tanto la canasta básica, las tasas de desempleo, ¿verdad? Y el índice de precio al consumidor, todos esos indicadores. Entonces, todo esto, ¿ven? Todo esto tienen mediciones, ¿verdad? Y tienen características importantes que son indicadores que me van a decir cómo puede estar el Producto Interno Bruto de un país y cada uno de esos elementos. Y estos también. Algo importante que no debemos olvidar, que estos indicadores se pueden construir a partir de mi investigación, de lo que yo conozco, de lo que yo sé, y puedo irle dando forma. Luego seguimos avanzando y vamos al nivel de medición. La medición de una variable obviamente se va a referir a la posibilidad de cuantificación o cualificación, y estas se clasifican según el nivel de capacidad que permita ser medido el objeto de estudio, según el tipo de operaciones matemáticas que puedan realizarse con los números asignados a medir cada variable. Se distinguen también que hay 4 niveles de medición estadísticamente hablando. Por ejemplo, esto ya lo hemos visto, voy a darle un poco rapidito, pero ustedes ya lo han visto, es la nominales, por ejemplo, que esta variable pues, simplemente permiten hacer una clasificación. La única relación que existe entre los objetos asignados, un número en relación de equivalencia, por ejemplo, ya cuando se van a hacer las bases de datos, si a la variable sexo se le han asignado un numeral 1 para designar a los hombres y el número 2 para referirse a las mujeres. Entonces quiere decir de que todos los miembros a los que se le asigna el numeral 1 son hombres, o sea, tienen una condición de equivalencia, es decir, van a ser uno solamente para esa equivalencia que usted le ha dado en esa investigación. En otro puede ser de que usted diga que los hombres son 2 y así, ¿verdad? Puede irlos cambiando o les puede asignar otro número, pero lo importante es de que haya una diferenciación nada más y no hay distancia, ni sumatorias, ni cada uno de esos elementos. Entonces eso a nivel nominal pues solamente permite decir que existe una relación entre los objetos y estos números, ¿verdad? Tienen una equivalencia. El 1 posiblemente va a ser siempre hombre, el 2 siempre va a ser mujeres, en el caso de esto cuando usted lo asigne. Esa es una relación equivalente, pues que se le domina la reflexiva, que es A igual a A, ¿verdad? Y simétrica es si A igual B, entonces B igual A, ¿verdad? Y transitiva, que si A igual B y B igual C, entonces A igual C. Entonces, bueno, esas son las relaciones que se dan. En estas propiedades técnicas estadísticas es posible usar una escala nominal como son la moda y el cálculo de frecuencias, ¿verdad? Me pueden ayudar para poderla describir. Generalmente se usan elementos no paramétricos como el chi cuadrado y la expresión binominal. Y hablando estadísticamente, en cuanto a la medida de asociación, se puede usar el coeficiente de contingencia. Es importante recalcar que los números que se le vayan asignando a cada una de las categorías deben ser dados, ¿verdad? De forma a veces arbitraria, no indica que se trate de una variable cuantitativa, eso no lo puede ser, sino que simplemente me están dando un orden nada más de cómo hacer una distribución de frecuencias y poderlas hacer ese análisis. Entonces, de acuerdo a eso, ya les explicaba que eran las consecuencias que se pueden ser medidas y no son paramétricas, ¿verdad? Y estos son los datos que ya les expliqué anteriormente. Veamos ahora las variables ordinales. Esto permite clasificar, además de un orden, establecer una secuencia lógica que mide la intensidad de un atributo. Por ejemplo, al medir el grado de satisfacción frente a un servidor de salud, se puede establecer escalas tales como satisfacción plena, satisfacción media. Entonces, ven, esto es una escala. Es como una escala de la verticalización militar también, ¿verdad? Que se empieza desde
cabo, bueno, un soldado, un cabo, un sargento, subsargento, teniente, subteniente, en fin, no sé, ahí va viendo, o cuando usted va a primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto, entonces es una escala ordinal, es decir, que hay una medida eh, de jerarquía, ¿verdad? Sobre todo. Las técnicas estadísticas que se apropiadas para las mediciones ordinales son las siguientes, ¿verdad? Por ejemplo, puede trabajar usted con las medidas de tendencia central, un coeficiente de Spearman, un Q de Kendall también, o de Gamma, y debe trabajar con las correlaciones, ¿verdad? Y también con pruebas no paramétricas como la Wing-Coldson, la de Kolmorov, Smirnov y otras pruebas de hipótesis, ¿verdad? De que me van a ir desarrollándose esos elementos. También, al igual que el nivel nominal, los números asignados solo van a indicar un orden, ¿verdad? Respecto a un rango. Esto es importante. Entre los objetos, en ningún momento indica relación numérica, tal como se dan en los ejemplos. Si el grado de satisfacción apenas es un número 4 y 2, al grado de poca satisfacción indica esto, que quiere marcar un número 4. Es simplemente, es decir, que simplemente una persona está de acuerdo con que se le asigna un número 4 que sería como más alto en la escala de satisfacción, y 2 como un grado más bajo en la escala de satisfacción, pero no es que esté doblemente satisfecho quien marcó el número 2 veces, ¿verdad? O quien marcó 4 está 4 veces satisfecho. Es decir, es nada más un orden numérico que se le da para tener esa escala jerárquica y no pueda yo perderme a la hora de hacer los análisis, ¿verdad? A la hora de interpretar los resultados. También es importante conocer que la escala ordinal, además de poseer propiedades que van a estar relacionadas con la equivalencia a nivel nominal, también posee relación de mayor que, expresada en términos como satisfecho, más estable, más satisfecho, menor satisfecho y nada satisfecho, por ejemplo, en el caso que fuera una escala de esa forma. Luego hablamos de las escalas de medición interválicas numéricas. Estas pues obviamente van a permitir clasificar, ordenar, pero además de los intervalos son iguales, es decir, el nivel de medición no solo es posible ordenar las escalas, sino que también es posible conocer la distancia o grados que una tiene de separación sobre la otra. Nosotros en el ejemplo que miramos en las clases anteriores miramos, por ejemplo, las escalas de de temperatura, los grados Celsius y los Fahrenheit, entonces ahí mirábamos de que los puntos de ebullición del agua eran distintos, ¿verdad? Así como los puntos de congelamiento, ¿verdad? Que a 0 grados centígrados se congela el agua y a 32 grados Fahrenheit también se congela. Entonces, esa diferencia de 32 grados con ese cero los vuelve una escala de intervalo, es decir, que tienen el mismo significado. Mientras a 0 grados está el agua congelada en los Celsius, a los 32 también en los Fahrenheit. Así como a los 100 grados empieza a hervir el agua, a los 212 también empieza el punto de ebullición en los grados Fahrenheit. Entonces, ese es como un intervalo, es decir, una propiedad de poder determinar la razón y también un elemento de distanciamiento. En la escala también de por así decirlo, no es que tenga cero absoluto, ¿verdad? Sino que es así decidió el inventor de la escala dejar un cero, pero también pudo haber sido 100, es decir, eso es como un código simbólico que le dio para asignarle ese número, pero fue de forma arbitraria, ¿verdad? No fue conforme a que este es mayor que este, simplemente es una equivalencia que se da. Entre las operaciones matemáticas que corresponden a esta escala pertenecen nada más las pruebas estadísticas paramétricas, tales como la medida aritmética, la desviación estándar, la correlación de Pearson, la T de Student, el chi cuadrado, entre otras pruebas que se pueden desarrollar. Ahora vamos a ver la de razón o proporción. Esta posee todas las cualidades de las anteriores. Puede clasificar, puede ordenar, puede intervalar y son iguales. Pero también hay una característica importante que tiene un cero absoluto, ¿verdad? Un verdadero. Lo que quiere decir que es un objeto que se está midiendo tiene valor cero. Y ese objeto posee las propiedades o atributos que se están midiendo. Esta escala también constituye el nivel más alto de medición y pues, admite para sus análisis estadísticos todas las técnicas y pruebas de los niveles anteriores. Pero además también se puede trabajar
con la media geométrica, el cálculo del coeficiente de variación, las pruebas de requerimiento de posicionamiento del punto cero, de la escala. Entonces, vean que esta está completa todos. Para mayor ilustración, les queda, chicos, esta tabla acá, ¿verdad? Donde está el tipo de escala que se está trabajando, el tipo de variable, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pueden ver que, por ejemplo, las nominales siempre van a tener, casi siempre, la variable va a ser una variable cualitativa discreta. Es decir, que no va a poder trabajar con números, ¿verdad? Solo los continuos que se trabajan ahí. Generalmente se tiende a discrecionar muchas cosas. Las propiedades matemáticas usualmente van a ser de equivalencia mayor que, de equivalencia mayor que, razón entre dos intervalos calculables, y en el caso de la de razón, proporción de todas las anteriores, ¿verdad? Y también la relación entre dos variables. Generalmente las escalas ordinal y nominales, casi siempre las pruebas estadísticas que se utilizan son las no paramétricas, es decir, aquellas pruebas de que no me van a trabajar con parámetros, ¿verdad? Como la media o promedio de algo. Entonces, ¿qué técnicas se van a poder trabajar en estas? La muda, cálculo de frecuencia, chi cuadrado, expresión binominal, coeficiente de contingencia. También para el caso de las ordinales, las anteriores, y se le adiciona la media o todas las de tendencia central, media, modo y mediana, y coeficientes Spearman, Kendall, gamma y los percentiles también, ¿verdad? Una medida de posicionamiento, ¿verdad? En el caso estadístico. Y el intervalo, las anteriores también, y se le agrega la media aritmética, división estándar, correlación de Pearson, correlaciones múltiples. Ya aquí ya va teniendo mayor acaparamiento de las pruebas estadísticas. Y en el caso de la razón o proporción, todas las anteriores, media geométrica, coeficiente de variación y otras más que no aparecen acá, pero las vamos a, posiblemente se estudian según sea el caso. Luego tenemos las unidades de medida. Las unidades de medida son las respuestas que se esperan de la medición planeada. Pueden ser cuantitativas en kilos, metros, en litros, porcentaje, en proporciones, tasas. Y pueden ser cualitativas también en grados de satisfacción, mucho, regular, poco, en calificaciones, excelente, regular, suficiente, o en grados de acuerdo, si no, o muy de acuerdo, en desacuerdo, entonces, etcétera. Pueden trabajarse de varias formas. Con respecto a los índices, el índice es la expresión del indicador. Por ejemplo, un índice ocupacional es el porcentaje de camas que están ocupadas. Índice de desempleo es el porcentaje de personas que están desempleadas. Esto, pues yo lo puedo ir creando también. Yo puedo crear mis propios índices. A veces no lo hacemos, pero claro que se pueden ir creando a través de cuando yo ya decido cómo lo voy a poder trabajar. La operacionalización también de las variables tienen también valores, y los valores es el resultado o número de resultados posibles que se obtienen de una variable. Vamos a ver entonces cómo. Por ejemplo, una variable puede medirse a través de varios indicadores. Algunos de ellos pueden tener mayor valor que otros, y esto pues se hace necesario explicarlos. Por ejemplo, si tenemos una variable, la calidad docente. ¿Cómo puede medirse la calidad del docente? Pues puedo hacerlo a través de su currículum, ¿verdad? El grado de títulos que tenga o que tanto sea capacitado. También puede ser por el número de referencias académicas que pueda tener o títulos, ¿verdad? Es decir, mis atestados, un examen de conocimiento, una prueba pedagógica. Entonces, es decir, hay diferentes formas, ¿verdad? Posiblemente de todas esas que usted tiene ahí, las va a sumar, las va a dividir y eso me va a dar un índice a través de un procesamiento estadístico, un procesamiento numérico, y entonces posiblemente diga yo, bueno, acá le voy a asignar mayor puntuación. Bueno, le voy a dar mayor porcentaje al currículo, a la hoja de vida y al grado de capacitación que tiene ambas. Entonces, ahí me estará dando los valores. Posiblemente una persona tenga un montón de capacitaciones, pero a lo mejor no, la hoja de vida y todo el tiempo que tiene trabajar no se compare y eso haga que vaya bajando en algunos indicadores. Entonces, pero eso ya lo decide cada investigador qué tanto le va a ir agregando esos elementos a la hora de trabajar. Les decía que había utilizado de fuente de información a Sergio Carrasco. Aquí les dejo la bibliografía por si la quieren ir a consultar, no hay ningún problema. Su obra se llama Metodología de Investigación Científica, Pautas Metodológicas para Diseñar y Elaborar el Proyecto de Investigación, de la editorial San Marcos, editado en Lima, ¿verdad? En Perú, y pues ahí está la referencia. Pues bueno, chicos,
esta es la clase de este día. Yo estoy pendiente de ustedes en el grupo. Envíenme cualquier duda que tengan. Ahí les van a aparecer las tareas. Pues, yo espero que poco a poco esto se vaya normalizando. Ya de repente nos volvamos a encontrar, ¿verdad? Así que les deseo un provecho en esta clase.